Licenciada en Matemáticas y doctora en Astrofísica por la Universidad de Valencia 2009. Investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Astrofísica de Garching, Múnich, Alemania. Y en Observatorio de París-Meudon, París, Francia. Investigadora visitante en las universidades de Lieja y Namur, en Bélgica. Actualmente soy profesora de la Universidad de Matemáticas de la Universidad de Valencia, área de matemática aplicada. Compagino mi labor docente con una actividad investigadora en el campo de la matemática aplicada y de la astrofísica, con especial interés en la relatividad numérica y de las ondas gravitatorias. Soy miembro de la colaboración internacional Virgo de Valencia, en donde coordina las actividades de divulgación y comunicación. Tiene más de 25 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, y es mucho eso, y más de 40 charlas en conferencias científicas internacionales. Es miembro del editorial board de la revista Journal of Physics Communications y de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Relatividad y Gravitación. También tiene una participación activa en proyectos con estudiantes universitarios de diferentes grados y dedica gran parte de su tiempo y de su ilusión a muchas actividades de divulgación científica, entre las que destaca ser miembro activa de la Asociación Sapienza. Bueno, Isabel Cordero, señores. Un fuerte aplauso. Hola. A ver, a mí se me escucha normalmente sin micrófono, así que si veis que el micrófono da demasiado de sí, me lo decís, me alejo, lo que sea. Antes de empezar, yo quiero agradecer a mucha gente que está aquí, porque esto de que el profesor de mate te deje mala sensación no siempre es verdad. Entonces tengo aquí a un par de chavales que han sido estudiantes míos de matemáticas y que, hombre, que vengan a escuchar a su profe de matemáticas tiene mucho mérito. Así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, y también pues un montón de amigos, familiares que han decidido que las matemáticas pueden ser interesantes. Perdón. Bueno, a ver cómo hago para moverme mucho, para moverme poco. Bueno, a mí, como han comentado Roberto e Ignacio, me dijeron, bueno Isa, tú que hablas mucho de ondas gravitatorias, te vamos a hacer un reto. Y es, ¿por qué no nos hablas de las matemáticas debajo de las ondas gravitatorias? Y dije, hombre, eso es complicado. Porque ondas gravitatorias, yo pongo mi peliculita de la NASA, empiezo a hablar de estrellas y la gente flipa en colores, pero cuando tú dices matemáticas, eso da miedo. Entonces, bueno, pues dije, voy a pensar un poco, dame un par de meses que acabe los exámenes y me pienso a ver qué hablo. Entonces, pues el título, que espero que más o menos sea inspirador, cortando el espacio-tiempo en lonchas. Y claro, aquí los organizadores fueron bastante graciosos porque en vez de poner que la charla era en junio, no se ve muy bien, pero en algunos carteles decía que hablaba en julio. Y entonces dije, claro, si va de espacio-tiempo, ¿cómo no voy a permitirles que modifiquen el espacio-tiempo? Así que dije, vale, genial, pues nada, aunque sea en julio, yo le digo a todo el mundo que no, que en junio. Pero si el día 28 aparece gente aquí queriendo hablar del espacio-tiempo en loncha, como ya os lo sabéis, pues se lo podéis volver a contar vosotros sin problema. Bueno, no voy a extenderme mucho en los dibujitos que hay por aquí, pero tenemos un murciélaguito y esto representa a gente que hace investigación súper buena y súper puntera en ondas gravitatorias aquí en Valencia. Y el mochuelito de abajo le tengo mucha ilusión porque es una asociación de divulgación de ciencia que tiene menos de un año en el puerto de Sagunto. Esto va a ser un poco rudimentario, ¿vale? Entonces, como si tuviera una manivela. Muy bien, entonces, lo que os comentaba, que normalmente yo de lo que hablo es de ondas gravitatorias. Entonces me dice Ignacio, no Isa, tienes que hablar de matemáticas. Y digo, hostia, son muy chungos. O sea, de normal la onda gravitatoria, más o menos la gente me entiende, pero si empiezo a hablar de matemáticas, los voy a perder. Bueno, me gustaría que saliéramos hoy con algunas ideas. Si no lo entendéis todo, no pasa nada, ¿vale? Si entendéis alguna cosa, pues esto es como cuando haces deporte, ¿vale? Las matemáticas necesitan entrenamiento. Entonces, cuanto más entrenemos nuestro cerebro, mejor podremos, digamos, desarrollar las matemáticas.
una cosa, esto es muy raro del micrófono, ¿me escucháis bien? Porque yo me escucho fatal, ¿sí? Bien, vale. Bueno, entonces, voy a hablaros de 3 cositas hoy. La primera es que, en realidad, cuando uno tiene que hacer estas peliculitas tan bonitas, lo que hay detrás son muchas matemáticas. Resolvemos ecuaciones de unos tipos especiales. Y voy a hablar de algunos tipos de ecuaciones que la solución no es un número, es algo un poco más complicado. Luego voy a hablar de una cosa que dice variables gauge. No me entero de nada. Vamos a traducirlo al español. Yo quiero cortar en loncha el espacio-tiempo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, como el espacio-tiempo es menos tangible, vamos a empezar con salchichones y luego nos iremos al espacio-tiempo. Y luego al final os quiero comentar simplemente algún detalle de hay cosas que un ordenador no sabe hacer, pero nosotros tenemos en las ecuaciones infinitos. ¿Cómo le decimos al ordenador que trabaje con infinitos, vale? Más que un hilo superconductor, me gustaría hablar de ideas, de comentarios, y si os quedáis con alguna impresión, con alguna intuición de lo que se hace, pues ya es suficiente, ¿vale? Y luego me podéis preguntar todo lo que queráis. Pasamos. Muy bien, la primera diapositiva es para asustar, ¿vale? Cuando doy una charla de onda gravitatoria, tengo peliculitas, dibujitos. Cuando la gente habla de matemáticas, una de las cosas que suele ser la primera barrera es la definición. Definición. Vale. Mirad, un matemático tiene una obsesión por definir las cosas. ¿Pero sabéis por qué? Pues porque, como somos muy rigurosos, si no decimos primero de qué vamos a hablar, no podemos hablar con propiedad de esas cosas. Entonces, la definición es la herramienta fundamental para empezar a hacer matemáticas. Es decir, yo voy a hablar de esto, de exactamente esto, y no de otra cosa. Pero esa definición, cuando tú la lees la primera vez, es ¿pero qué me estás contando? No me entero de nada, ¿vale? Un matemático no lee una definición y dice ¡uy, lo entiendo todo! No, un matemático lee la definición y dice me he enterado un poco, voy a volver a leerla, voy a trabajar con ella y poco a poco voy entendiendo más cosas. Probablemente la definición sea la gran barrera para que la gente entienda las matemáticas. ¿Por qué? Porque por mucho que yo os defina algo, necesitáis entrenamiento para saber de lo que estoy hablando, ¿vale? Entonces, os voy a dar primero algunas definiciones y puede que no os enteréis de mucho, no pasa nada, eso es lo habitual. Y luego vamos a hablar de propiedades que tienen esas cosas para empezar a coger intuición de qué estamos hablando. Bueno, ecuación en derivadas parciales, toma ya. Bien, ecuación es una expresión donde yo tengo cosas que no conozco. Si yo digo x más 2 igual a 5, esto es fácil, x igual a 3, un número. En matemáticas hay veces que mi incógnita no es un número, es una función. Y en vez de decir que la función tiene que cumplir ciertas cosas, pues yo doy más información. Una de las cosas que podemos dar en matemáticas sobre la información de una función, que una función es decir, en vez de un valor, pues muchos valores, ¿vale? Una colección de valores. Pues una de las cosas que yo puedo decir de una función es qué valor tiene en un punto y si crece o decrece. Por ejemplo, imaginaros la primera vuelta, la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Empieza en Málaga, en la costa, empezamos a 0 metros de altitud y yo empiezo. Pues mira, primero va en llano, un ratito, luego tiene que subir una cuestecita, luego baja. No estoy diciendo lo que hace la función, los valores, os estoy diciendo dónde empiezo y si subo o bajo. Esa variación de subir o bajar se llama derivada. No importa que en el instituto machaquen con 50 millones de tablas de derivadas. Lo más importante en matemáticas es entender lo que estás haciendo. Así que cada vez que alguien nos hable de derivadas, solo está hablando de variación. Por ejemplo, si en vez de ser una etapa de una vuelta ciclista, yo tengo, por ejemplo, un caminito en una montaña, yo tengo variaciones no solamente en una dirección, sino en 2 direcciones. Así que cuando yo quiero hacer variación y tengo más de una dirección, en vez de poner una D normal, ponemos una D muy rara.
¿Vale? Bueno, a ver, esa de rara simplemente significa que tengo más de una dirección y que te estoy diciendo cuál es la dirección que estoy haciendo referencia. Bueno, pues una ecuación en derivadas parciales, que parece así muy raro, simplemente es una relación en donde yo te estoy dando información de qué le pasa a la función y qué le pasa, digamos, a las variaciones de esa función. Yo te hablo de la función vale 5 en este punto, y si te mueves en aquella dirección va a crecer, y si te mueves en aquella otra va a decrecer, ¿vale? Entonces no hace falta que yo te diga cuánto vale la función en todos los puntos, sino simplemente cuál va a ser su variación. Y siempre que hablamos de variación hablamos de derivada. Vale. Y lo del orden de una ecuación significa que puedes hacer, en vez de una derivada, 2, 3, 4, 5, 6, las que quieras. Nos venimos arriba. En realidad más de 1 y más de 2 no tenemos ni idea de cómo resolverlas, pero tú por poder puedes hacer las que quieras. Vale, entonces, hay varios tipos de ecuaciones. Para los matemáticos, que son muy listos, pero muy listos, cuando yo pongo definición matemática, ellos no se asustan. Una ecuación elíptica tiene una forma tan rara como este bicho de aquí. ¿Qué significa? Pues básicamente significa que tienes una relación entre tu función y cómo varía esa función que tiene unas determinadas propiedades, ¿de acuerdo? Esas determinadas propiedades siguen este formulón raro que no hay nadie que entienda. Bueno, entonces, los que son matemáticos lo entenderán y los que no, pues no pasa nada, ¿vale? Vamos a explicar más qué es esa definición. ¿Qué intuición tengo yo de este tipo de ecuaciones elípticas? Fijaros, una de las ecuaciones elípticas más importantes es la ecuación de Laplace, ¿vale? Y esto solamente lo digo por culturilla general. A los matemáticos no nos gusta ponerle nombre a las cosas tanto como a los físicos. A los físicos les encanta ponerle nombre a las cosas. A los matemáticos nos gusta ponerle menos los nombres a las cosas, pero es que Laplace fue un matemático súper importante. Y fue tan importante que esta ecuación que os voy a contar ahora, que es, vamos a decirlo así, el prototipo de las ecuaciones elípticas, ¿vale? Es tan importante que lleva su nombre. Tiene que ver, y esto va un poco para el público especializado, con que las derivadas de mayor orden tienen un signo definido. Bueno, eso quien sea experto lo va a entender. Y quien no, pasa a la siguiente. Os voy a contar qué significa en la práctica una ecuación elíptica. Mirad, las ecuaciones elípticas son ecuaciones que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer mucho, ¿vale? Entonces, en una ecuación elíptica, tú le dices lo que vale la función en el borde y ella sola ya se encarga de decir lo que tiene o no tiene que valer en el resto de sitios, ¿vale? Entonces, esto lo he hecho yo con el ordenador hace un par de días. Le puse una ecuación elíptica como la de antes, como la de Laplace, que es una forma, los matemáticos lo entendéis, pero básicamente son derivadas de segundo orden de una función. Y yo le cojo al ordenador y le digo, mira, quiero que la función haga estas curvitas en el borde. Bueno, estoy utilizando puntero porque el láser no se funciona. Esto es súper rudimentario hoy, pero bueno, ¿me entendéis? Funciona pero rebota, ¿no? Funciona rebota, sí. Entonces, este tipo de ecuaciones son muy curiosas porque no importa lo que valgan dentro, es decir, no es que no importe, es que tú le dices lo que tienen que valer en el borde y ellas solas se ajustan para cumplir la ecuación. Este tipo de ecuaciones, por ejemplo, son muy curiosas, porque si tú cambias muy poquito algo en ese borde, de repente, de manera automática, se cambia la función en todos los sitios. Así que, digamos, hablando un poco de manera física, este tipo de ecuaciones se propagan a velocidad instantánea, infinita. Si cambias cualquier cosa en el bordecito, se tienen que ajustar automáticamente, ¿vale? Bueno, otra cosa, también cosas malas que tiene. Si yo no es que lo quiera cambiar a propósito, sino que me equivoco y pongo en el borde algo que no toca, no es que me haya equivocado en resolver la ecuación en ese cacho, es que toda la solución está completamente mal. Así que son ecuaciones un poco quisquillosas, ¿no?
Porque dice, macho, solo te puedo decir lo que vale en el borde y encima, como me equivoco un poco, ya la he fastidiado entera. Son ecuaciones un poco especiales. Y físicamente son ecuaciones muy importantes porque tienen que ver con ligaduras, con restricciones. Cuando en una teoría física o cuando habláis, por ejemplo, del modelo de algún fenómeno, decís, y estas ecuaciones tienen esta restricción. Normalmente lo que hay detrás es una ecuación elíptica, ¿de acuerdo? Entonces estoy hablando de ecuaciones que intervienen lo que le pasa a la función y a las variaciones de esa función. Son súper quisquillosas porque solo le puedes decir lo que vale en el borde y como te equivoques, ya está mal entera. Por otro lado, estas ecuaciones son muy importantes porque si tienen que cumplir estas restricciones y no las cumplen, cualquier otra cosa que hagas deja de tener sentido, ¿vale? Entonces son ecuaciones muy especiales. Pasamos al siguiente. Os voy a hablar ahora de otro tipo de ecuaciones. En las ecuaciones de la relatividad general aparecen también otro tipo de ecuaciones que se llaman hiperbólicas. Bueno, os sonará a la hipérbola y cosas de estas. No tienen nada que ver. A los matemáticos pues nos gusta ponerle nombres molones, pero a veces se parecen en el nombre, pero luego no tienen nada que ver. Bueno, ¿qué son las ecuaciones hiperbólicas? Pues ahora, definición matemática. De nuevo, los matemáticos la vais a entender perfectamente, los demás no pasa nada. Una definición se va aprendiendo poco a poco. La definición de una ecuación hiperbólica es que tú tienes un sistema de funciones en donde tú me dices la variación temporal de esa función. Ese cacho de ahí, resulta que depende, es decir, las cosas van a cambiar en el tiempo de acuerdo a un cambio en cómo están ahora mismo distribuidas en el espacio. Muy bien, esas ecuaciones tienen unas propiedades que significa que tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿vale? Y en esas condiciones aparecen cosas, nombres que se llaman autovalores, autovectores o autofunciones. ¿Cómo que auto? ¿Que viene que un coche y se pone a circular? No tiene nada que ver con auto. No voy a entrar en detalles de nuevo, ¿vale? Pero básicamente estas ecuaciones, ¿por qué son importantes? Porque estas ecuaciones lo que hacen es modelar los fenómenos donde yo hago una evolución, ¿vale? Por ejemplo, tenéis un fluido, tenéis un gas, tenéis un líquido, tenéis un riachuelo, por ejemplo. Y ese riachuelo evoluciona, ese agua, esa densidad van evolucionando en el tiempo. Estas cosas raras que os he dicho antes de los autovalores y los autovectores, ¿eso qué narices? Bueno, un matemático se coge su papelito y su bolígrafo y dice, toma determinante, toma lambda, venga, ecuación, autovalor, autovector, qué bonito. Se lo das a otra gente y me dice, ¿qué me estás contando? Y entonces llega el matemático, que sabe además de lo que está haciendo, y dice, mira, yo te estoy diciendo que en este sistema las cosas no cambian porque sí, instantáneamente, que es un poco como magia. En este sistema de ecuaciones las cosas van cambiando poco a poco. Van cambiando a la velocidad que me dicen estos numeritos que yo he sacado que les llamo autovalores. Y cambian a través de una dirección que es la dirección que yo he sacado por este lado, que se llama autovector. Entonces, en matemáticas le ponemos definición a muchas cosas, muchos nombres, pero la idea general de este tipo de ecuaciones es que yo tengo una evolución de un fluido o de unas ecuaciones donde yo sé que las cosas van cambiando a una determinada velocidad y a lo largo de unas determinadas direcciones. Eso es muy importante porque me da información de cómo se van a comunicar las cosas en ese sistema. Vale, ¿y cuál es la ecuación más importante hiperbólica? Una ecuación de onda. Una ecuación de onda, una perturbación, es algo que se propaga a una velocidad y en una dirección determinada. Pues eso es una ecuación hiperbólica, básicamente. Bueno, un ejemplo además de ecuaciones de tipo de onda son las ecuaciones de onda gravitatoria que nosotros estudiamos muchísimo ahora en relatividad general. Pasa a la siguiente. Muy bien, propiedades importantes de las ecuaciones hiperbólicas. Mirad, así como una ecuación elíptica era súper quisquillosa, que solo le podía dar los valores en el borde y en cuanto la toques un poco ya está todo mal, la ecuación hiperbólica, dame todos los valores iniciales. Que yo sabiendo la información inicial te voy a decir qué pasa después, ¿vale?
Y además, yo soy muy buena gente, porque si te equivocas en un trocito, yo solo me voy a equivocar en la evolución de ese trocito. Pero si el resto del sitio me ha dado los datos iniciales buenos, yo te voy a dar la solución buena de la ecuación. Claro, es una ecuación, oye, bastante buena gente, ¿no? Porque dicen, mira, me he equivocado aquí, pero el otro me lo hace bien. Este tipo de ecuaciones, que se llaman hiperbólicas, básicamente siguen físicamente la evolución de un sistema. Tienen cosas muy chulas, porque por ejemplo pueden aparecer choques, discontinuidades. Uno de los fluidos, por ejemplo, que se pueden modelizar con este tipo de ecuaciones es el tráfico. El tráfico, visto como a la velocidad a la que se propagan los coches, por ejemplo en una carretera, eso es un fluido y sigue una ecuación hiperbólica. Por ejemplo, ¿qué os imagináis que es una discontinuidad en el tráfico? Un semáforo. Muy bien, por eso he intentado poner algo ahí parecido a un semáforo. Cuando ponéis un semáforo, los coches se paran y el resto siguen. Así que tenéis una discontinuidad. En un trozo los coches no tienen velocidad y en otro siguen. Cuando yo le doy el semáforo en verde, aquello empieza a moverse, pero poco a poco. Primero los que están en la primera fila, luego los después, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de cosas que tenéis todos los días, como el tráfico, el tiempo meteorológico, o un montón de fenómenos que siguen ecuaciones hiperbólicas. Que básicamente, dime qué pasa ahora, dime cómo van a cambiar las cosas y más o menos te voy a decir cómo cambian, a qué velocidad y por qué sitio se van moviendo. Cambian. Vale, muy bien. Entonces, fijaros, he hablado de dos tipos de ecuaciones. Cuando uno se va a estudiar las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de la relatividad general, son ecuaciones muy complejas, muy difíciles. De manera analítica, con papel y lápiz, solo se saben resolver en casos muy especialitos, ¿de acuerdo? Así que en general tenemos que intentar escribirlas de una manera que yo pueda más o menos resolverlas. Hay muchas maneras de escribirla, ¿de acuerdo? Pero la manera que se utiliza hoy en día en los grupos de investigación, en la mayoría de los grupos de investigación que resolvemos las ecuaciones de la relatividad general, básicamente es un problema que tiene los dos tipos de ecuaciones que os he comentado antes, hiperbólico y elíptico. ¿Por qué? Porque tienes unos datos iniciales, que son, por ejemplo, los que tienen el mismo tiempo que defino yo ahora, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en demasiados detalles. Yo tengo unos datos iniciales y tengo una evolución temporal de esos datos iniciales. Y me decís, pues ¿eso qué tipo será? Hiperbólico, porque tengo datos iniciales y evolución de esos datos iniciales. Es un poco más complejo, porque además de esas evoluciones, en cada hojita, en cada tiempo, yo tengo que cumplir ecuaciones ecuaciones elípticas. Así que tengo las dos tipos de ecuaciones. Tengo ecuaciones que me dicen cómo evolucionan, pero me dicen, cuidado, no evoluciones como te dé la gana, que cada vez que yo resuelva voy a ver si estás cumpliendo lo que te estoy diciendo de las ecuaciones elípticas. Bueno, este tipo de ecuaciones básicamente pues son bastante complicadas, pero esa es la información más importante y la interpretación más importante que tenemos. Si yo conozco qué tipo de ecuaciones tengo y qué propiedades tienen esas ecuaciones, yo puedo adaptar mis métodos para resolverlas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo necesite decir lo que vale la función en el borde a que yo necesite decir todo lo que vale la función en todo el tiempo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a entrar en más detalles, en fin, pero un poco para daros la idea. El espacio-tiempo tiene una cosa que se diferencia un poquito de lo que os estoy contando hasta ahora. Hasta ahora os hablo de unos datos iniciales y lo evoluciono en el tiempo. Pero sabéis que en relatividad general no hay un tiempo definido. El tiempo depende del observador. Así que lo primero que me tenéis que decir para hacer una evolución en el tiempo es qué tiempo os gusta más. Cuando me digáis qué tiempo os gusta más, o mejor dicho, qué observador temporal, para los que seáis físicos o matemáticos o geómetras, os gusta más, yo determino ese tiempo favorito y a lo largo de ese tiempo favorito voy haciendo rodajitas o lonchitas del espacio-tiempo. A esas rodajitas o a ese, digamos, tiempo favorito, en matemáticas y en muchos campos de la física se le llama variables gauge.
Lo mismo de antes, es una definición un poco rara. ¿Cuál es el significado? Me tenéis que decir qué tiempo es vuestro tiempo favorito y cómo es vuestra loncha favorita. Bueno, llegado a este punto, yo espero que todos hayáis muerto, pero soy bastante entusiasta y seguís vivos. Entonces dije, vale, Isa, después de un rato aquí con matemáticas duras y de contarle ecuaciones, propiedades, que no se enteren de nada, y ya que estamos en un bar, deberíamos cambiar un poco un chip. A ver, siguiente. Aquí tenéis el salchichón. Entonces, claro, yo llego a este punto y dije, joder, es que cortar el espacio-tiempo son muy chungos y le acabo de decir que no hay un tiempo definido y el tiempo favorito. Esto no se va a enterar nadie. Entonces digo, bueno, Isa, ya está, pon un salchichón, que si tenemos hambre, como yo sé que tienen ahí la maquinilla para cortar el salchichón, pues repartimos. Esto que os voy a contar ahora se restringe a los salchichones, chorizo, longaniza, lo que queráis, ¿vale? Y seguro que me vais a entender todo. Imaginaros, pues eso, como hacer lonchas del espacio-tiempo parece chungo, voy a coger primero un salchichón. Muy bien. Primer caso, como está borroso, pues ya no hay problemas de que se vea la marca o no se vea la marca. Lo que me interesa, imaginaos que tenéis un salchichón que es más o menos recto, ¿vale? Como el que tenéis en la foto. Claro, los matemáticos y los físicos nos gusta modelar. Pues yo en vez de salchichón voy a utilizar este medio rectángulo verde de aquí. Vale, entonces, si quisierais recorrer el salchichón, ¿recorrer un salchichón? Bueno, si quisierais recorrer el salchichón, podríamos, por ejemplo, trazar la línea esta que tiene una flecha, ¿vale? Que simplemente es que yo empiezo por una punta del salchichón y acabo por la otra. Muy bien. Y si quisierais cortar el salchichón, pues, por ejemplo, una opción sería, pues, cortar en plan vertical, hacer lonchitas de este tipo, ¿no? Además, esas lonchitas pueden ser un poquito más finas o un poquito más gordas, es decir, que yo puedo dejar un poco más de hueco o un poco menos de hueco entre loncha y loncha. ¿Vale? Y entonces tendríais pues una posibilidad de cómo cortar el salchichón. Muy bien. Fijaros que manteniendo la misma línea que atraviesa el salchichón, yo puedo hacer lonchas de diferente manera. Entonces, además de tener, digamos, las que hacéis en plan recto, podríamos hacer un poco de curvita y hacer las lonchas un poquito más grandes. Y serían algo parecido a esto. De nuevo, esas lonchas podéis decidir que sean un poquito más delgaditas o un poquito más anchas. Es decir, que haya un poco más de distancia o de hueco o un poquito menos de distancia de hueco entre un corte y el siguiente. ¿Vale? Muy bien, Isabel. Y solamente eso, los matemáticos somos muy creativos. Hay 1000 maneras de cortar un salchichón. Pues, por ejemplo, otra manera que se me ocurre a mí es ni recto ni doblado, todo junto. Empieza recto, lo doblas por un lado, luego recto, lo doblas para el otro. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Vale? Y de nuevo, además, podríais decir que la loncha sea más grande o más fina. ¿Son maneras de cortar un salchichón? Son creativas. Aquí estos de el Masterchef y el Top Chef, que no me vean, que seguro que ahora empiezan a cortar el salchichón así raro. Pero bueno, fijaros que hay algo en común para los 3 ejemplos que he puesto. Y es que la manera en que yo recorro el salchichón sigue siendo la misma. O sea, que incluso aunque yo determine que el salchichón lo recorro de una manera ya fija, tengo muchas posibilidades de hacer esas lonchas. Muy bien, muy interesante. ¿Y esto va a funcionar siempre? ¿Creéis que si yo tengo un salchichón, sea cual sea el salchichón, esta manera de cortarlo siempre funciona? Pasamos a la siguiente. Vale, segundo caso. Vamos, me entretuve un día buscando fotos de salchichones, pero bueno. Entonces, encontré esta que más o menos era algo parecido a lo que tenía yo en mi cabeza. Es algo, un salchichón, pero ahora no es una cosa más o menos recta, sino que tiene como una curvita, ¿vale? Bueno, intenté hacer algo que se pareciera a esa forma, y no había manera, y dije, pues ya está, un círculo y se acabó, ¿vale? Entonces hice una rosquita que se supone un poco está inspirado en ese salchichón. Si yo tengo ahora algo que hace como una curvita y quiero empezar a cortarlo,
de la misma manera que lo cortaba antes, ya no me vale. ¿De acuerdo? Si intento hacer, por ejemplo, líneas rectas como antes, me funciona hasta que llegue a la parte de arriba, pero cuando llega a la parte de arriba tengo un cacho de salchichón cortado en loncha y el resto que ni lo he tocado. Eso no es cortar un salchichón, eso es destrozarlo. Muy bien, y a lo mejor el problema es que como lo has hecho recto, hombre, es que es un poco cabezona. A ver, dóblalo un poquito a ver si funciona. Venga, vamos a doblarlo, a ver si funciona. De nuevo, tampoco funciona. Es verdad que llego a coger un poquito más de cacho de este lado, pero me siguen pegando partes del salchichón que no he cortado. Y tampoco tiene que ver con que las lonchas sean más grandes o más pequeñas. En este caso, el problema tiene que ver con que la manera en que recorro el salchichón no está adaptada a la geometría del salchichón. A partir de ahora los salchichones van a tener geometría. Sea un salchichón esférico. Bueno, eso para la siguiente. Intentaré buscar una foto de un salchichón esférico. Vale, entonces, puesto en este ejemplo, tendría más sentido, y esto me lo diría un niño pequeño, y dice, ¿pero qué estás haciendo, hombre? Pero corta el salchichón doblándote un poquito. Si el salchichón se dobla, tú también tendrás que doblarte, ¿no? Digo, ostras, claro, muy bien. Entonces, fijaros, en este caso, la idea de doblarse funciona y además funciona muy bien. Y además lo que hay que hacer es doblarse cada vez más. De esta manera, podemos jugar primero con una línea que efectivamente recorre el salchichón. Aún podríamos tener margen de ir moviendo esas lonchas un poquito, pero terminaríamos cortando el salchichón entero y podríamos hacer las lonchas más grandes o más pequeñas. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Muy bien, y ahora pregunta del millón. Os he puesto 2 salchichones. Son los que más o menos se me ocurría a mí en la cabeza que tenía. Si yo tuviera el salchichón incógnita, es decir, no tengo ni idea de la forma del salchichón, ¿cómo lo cortaríais? Me tenéis que dar una fórmula que sirva para cualquier caso. Bueno, F de salchichón. F de salchichón. Pero hombre, eso tiene que ser concreto. Si se lo tengo que meter en un ordenador, me tienes que dar más pistas. Bueno, vamos a ver. Pues ahora voy a intentar hacer una analogía con lo que os he explicado. El espacio-tiempo puede tener geometrías muy diferentes, como el salchichón. Si yo quiero cortar un espacio-tiempo que sé cómo es, si es más o menos recto, o si tiene curvatura, o si hace cosas raras, yo puedo tener información de cómo tengo que cortarlo para poder recorrer todo mi salchichón o todo mi espacio-tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo que resolver ecuaciones súper chungas? Que yo no sé la solución antes de calcularla. Así que en relatividad general, cuando tenemos que cortar espacios-tiempo o salchichones, da lo mismo, tenemos que inventarnos fórmulas o estrategias que sirvan incluso cuando yo no sé la forma de mi espacio-tiempo o la forma de mi salchichón. ¿Qué hacen los físicos o los matemáticos? Pues tenemos varias opciones. Tenemos primero la opción feliz, la opción de la felicidad. La opción de la felicidad dice, tú cortas recto y a ver si funciona. Ya está. A eso se le llama variables gauge geodésicas. Qué nombre más raro. Entre vosotros, esto significa, tú coges el salchichón, cortas recto y cruzas los dedos a ver si funciona. Este tipo de corte tiene la ventaja de que es muy fácil, porque tú sabes cómo tienes que decírselo a las ecuaciones, cómo se pone eso en una ecuación, pero tiene que tener el problema de cómo te encuentres un salchichón que se curva o un espacio-tiempo que se curva demasiado, pues ya te han fastidiado. ¿Vale? Segunda opción. Vale, pues podría poner condiciones geométricas. ¿Cómo que condiciones geométricas? ¿De qué me estás hablando? Pues mirad, condiciones geométricas puede ser algo que funciona tanto en el primer caso del salchichón recto como en el segundo caso del salchichón curvado, es intentar que la siguiente loncha tenga la menor superficie posible. Esto que os estoy hablando con palabras se puede traducir a una ecuación, ¿de acuerdo? Esa ecuación es más complicada de escribir, pero bueno, no importa. Yo se lo doy a mi amigo Roberto, que es de geometría, y le digo, yo quiero la ecuación que me diga que
que la superficie sea mínima. Esa condición, que puede ser una ecuación elíptica, por ejemplo, o otro tipo de ecuaciones, pero por ejemplo son ecuaciones elípticas, son ecuaciones quisquillosas. Sí, pero a cambio, las dos maneras que hemos cortado el salchichón antes y que funcionaban, cumplían eso. La siguiente loncha tiene la menor superficie posible y de alguna manera, no sé cómo muy bien, pero hay algo ahí dentro que me dice que es una manera de adaptarme a la geometría que tiene ese salchichón. Hay que ver los salchichones, lo que han de decir, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que hacemos los matemáticos y los físicos es imponer condiciones geométricas, como por ejemplo, minimizar operadores de curvatura, operadores de superficie, operadores de otro tipo. Y esas condiciones son geométricas. Simplemente me adapto a cosas que me parece que van a funcionar. Que yo en algunos casos he visto que funcionan y funcionan en general en muchos más casos que lo de las geodésicas de antes, que es cortar recto y punto. Bueno, también pueden imponer otro tipo. Ahí tenemos una voz que no ven, ¿eh? Bueno, también esa es que le gusta la geométrica. Ha dicho, sí, geométrica, sí. Lo siento mucho. ¿Es el gol del fútbol? Sí. Bueno, felicidades. Entonces, las siguientes condiciones que se podrían hacer, por ejemplo, tienen que ver con el análisis, con esto de ecuación de derivadas integrales y 50 millones de operaciones que nos gustan tampoco. Bueno, una posible, por ejemplo, una posible condición analítica sería que en la siguiente loncha las variables que yo tengo no cambien demasiado. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero que el siguiente corte, las ecuaciones, o sea, las funciones, los valores que tengo de aquí y los valores que tengo en la siguiente loncha me cambien lo menos posible. Pues no sé, es una manera de cortar. ¿Qué va a salir de ahí? No tengo ni idea, a saber, ¿vale? Pero por ejemplo, eso puede ser importante si vosotros tenéis un ordenador. Si tenéis un ordenador donde yo tengo un número de cifras y no puedo irme desde 0,000001 a 1,00000 y 20 ceros de diferencia, porque solo tengo 10 numeritos para poner en mi ordenador, a lo mejor lo que me interesa es que de una loncha a la siguiente las cosas no cambien mucho para que yo las pueda meter en el ordenador. Así que por ejemplo, ese argumento no es geométrico, no es ni siquiera haz lo que sea y a ver si funciona, pero tiene que ver con que yo voy a utilizar un ordenador, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con cuestiones más analíticas. Bueno, entonces, básicamente lo que me quería comunicar hasta aquí un poco de resumen es que yo tengo ecuaciones hiperbólicas, tengo ecuaciones elípticas. Las ecuaciones hiperbólicas normalmente son más buena gente, pero hay veces que no me funcionan siempre. Las ecuaciones elípticas son más quisquillosas, pero hay veces que me dan mucha más garantía que las ecuaciones hiperbólicas. Y normalmente esto es un trabajo en equipo, tienes que tener las dos, ¿vale? Y que la manera de cortar el espacio-tiempo, aunque no lo penséis, aunque no lo creáis, se parece mucho a cortar un salchichón. Y muchas veces nos interesa cortar y cruzar los dedos, o tener en cuenta cuestiones de geometría, o tener en cuenta cuestiones de análisis, o otro tipo de cuestiones. Vale, entonces, si básicamente cambiáis salchichón por espacio-tiempo y le ponéis nombres muy raros como shift, last, gauge y un montón de nombres más, pues al final es lo que os he contado de cortar el salchichón. Lo guay de esto es que cuanta más información yo tenga del espacio-tiempo que quiero cortar, y quiero cortarlo para ver qué ocurre en todos los tiempos, mejor puedo hacer esa elección. Entonces, la primera vez que alguien tiene que solucionar las ecuaciones de Einstein, por ejemplo, en un determinado contexto, en un escenario astrofísico, súper chungo, porque no tiene ni idea de qué va a pasar. Pero claro, aquí viene el listillo de la clase. Cuando ese lo ha resuelto y ha dicho, yo ya sé por dónde van los tiros, es que el salchichón curvado, dice, espérate, que yo tengo una opción que funciona mejor. Claro, pero aquí tienes una opción que funciona mejor porque ya sabes por dónde iban los tiros. Bueno, entonces, cuanta más información del salchichón o del espacio-tiempo tengamos, mejor podremos cortarlo. Siguiente. Y ahora os voy a hablar de una cosa súper chunga. Singularidades del espacio-tiempo. Bueno, pues como estoy hablando de salchichones, pues digo, a ver, singularidades del espacio-tiempo. Una singularidad, ¿qué significa? Una singularidad significa
que hay algo, en el espacio-tiempo hay un punto donde hay una cantidad que se hace infinito. Infinito. Mirad, un ordenador puede poner 1, 10 millones o 50.000 trillones, pero infinito, infinito no saben ponerlo, ¿vale? Entonces, digo, bueno, ¿y cómo pongo yo un infinito en un salchichón? Eso ya no se me ocurría. Y digo, espérate, ¿qué hay en un salchichón que cuando nos lo encontramos y nos lo comemos decimos, hostia, esto cómo pica? Una pimienta. Pues imaginaros que yo tengo un salchichón con una pimienta gorda, pero en vez de ser pequeña, es una pimienta que recorre todo el salchichón, ¿vale? O sea, esa pimienta yo no me la quiero encontrar. Esa pimienta yo no quiero tocarla. Esa pimienta es como una singularidad en las ecuaciones de Einstein. Es un infinito, es algo que no quiero tocar, ¿vale? Entonces, esto de la singularidad en el espacio-tiempo lo voy a cambiar a ¿cómo evitar una pimienta en un salchichón? Muy bien, eso se entiende mejor, ¿no? Vale, entonces, imaginaros que yo tengo pues las maneras de cortar de antes. Ahora me voy a quedar con el salchichón recto, para no complicaros más la vida con la curvatura. Y empiezo a cortar en plan recto. Si yo me encontrara una pimienta infinita, y empiezo a cortar recto, me voy a encontrar la pimienta. Así que esa opción fácil no me sirve si quiero evitar una pimienta infinita. Y donde pone pimienta, ponerle agujero negro si queréis, porque igual de negro es lo mismo, Vale, entonces, lo que os voy a contar son dos opciones que en realidad la gente hace. O sea, la manera de evitar los agujeros negros es parecido a lo que os voy a contar ahora de cómo evitar una pimienta infinita. La primera es, mira, como cuando le quitáis el centro a una piña, que le metéis un tubo, cortáis y decís centro fuera, pues eso se puede hacer también. Básicamente tú dices, donde esté la pimienta, le hago un agujero con salchichón y pimienta fuera. ¿Vale? A eso se le llama excisión, escindir, cortar, no tiene mucho misterio. ¿Cuál es el problema de hacer un agujeraco? Que yo tengo que decir qué va a pasar en el borde de ese agujero. Y claro, si tengo una ecuación hiperbólica, más o menos bien, pero ¿qué le pasaba a las ecuaciones elípticas con los bordes? Que o me dicen lo que pasa ahí de verdad, o a tomar, bueno, o que no me vale la solución en toda la loncha, ¿vale? Entonces, la excisión mola mucho porque dice, si tengo que un problema, me lo quito del medio, lo corto y se acabó, como si fuera una de estos que le metéis a la piña, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como tengo un nuevo borde, como tengas ecuaciones elípticas, los bordes tenéis que tener muchísimo cuidado. Entonces, esto es como decir una cosa buena y una cosa mala. Dice, vale, muy bien, Isabel, pero imagínate que tengo unas ecuaciones súper quisquillosas, súper elípticas, y no quiero cortar. ¿Hay otra solución? O sea, no quiero hacer el agujero. Pues hay otra solución que se llama, por ejemplo, hacer un corte maximal. Esto de aquí. ¿Qué significa hacer un corte maximal? Pues significa, conforme tú te acerques a la pimienta, la loncha que sea, vamos, ni lo de Campofrío, súper extra fina. Y las que estén más lejos, los trozos que estén más lejos de la pimienta, ahí hay las lonchas más grandes. Total, que lo que antes era una línea recta, va a ser como una pequeña U. Y luego va a ser otra U más grande. Y luego otra U más grande. Así que, cuando te vas acercando a la pimienta, la loncha es súper fina, y cuando no tienes pimienta, ahí la loncha le dejas que sea grande. Y es una manera de cortar tu salchichón un poco rara, pero que seguro nunca vas a tocar la pimienta. Bueno, pues eso se hace también con el espacio-tiempo y con los agujeros negros. Y a eso se le llama corte maximal. Porque tú digamos que maximizas el evitar tocar una pimienta. Más o menos. Esa es la traducción al castellano, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar que estas cosas que estoy diciendo con palabras, pues traducirlas en una ecuación tiene su complejidad. Pero una cosa, cuando os hablen de matemáticas y os hablen de ecuaciones, no deberían de empezar a deciros
solamente con la definición. Esta es mi ecuación. No, un buen matemático no solo conoce una ecuación por cómo se escribe, sino por los secretos que esconde, por las propiedades que tiene, por los problemas, por las ventajas que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, estas son más o menos dos maneras que se hacen, pero de verdad, que la decisión es cortar y se acabó, y búscate la vida con lo que pongas en el borde. Y el de esto maximal, pues no tienes problemas, porque como no tienes borde, la ecuación elíptica no tienes problemas. Pero ¿qué ocurre cuando doy un salto muy pequeñito en un lado y un salto muy grande en otro? Pues que las cosas pueden cambiar muy poquito donde da un salto pequeño y cambiar mucho donde doy un salto grande. Y los ordenadores eso no les gusta mucho, porque pueden haber números muy pequeños y números muy grandes. Todas estas opciones que os estoy diciendo no son ni buenas ni malas, son opciones diferentes. Si yo conozco mi espacio-tiempo y sé si me voy a encontrar una pimienta o no me la voy a encontrar, o me la puedo o no me la puedo encontrar, yo puedo ir eligiendo cuál es la opción de corte que más me interesa. Todo esto son matemáticas. Matemáticas basadas en variación de una función, matemáticas basadas en conceptos geométricos, matemáticas basadas en ponlo más sencillo y cruzamos los dedos. Pero todo esto se puede modelar con ecuaciones. Muy bien, pasa a la siguiente. Vale, y ahora lo que os voy a enseñar, para terminar, espero que nos hayamos quedado con la idea de que hay muchas matemáticas en algo tan sencillo como cortar un espacio-tiempo. Y antes de terminar con esto, para mis amigos geómetras, cuando digo espacio-tiempo también podría decir variedad diferencial cuatrodimensional con métrica lorentziana. Pero no os enteraréis de nada, bueno, los geómetras sí, pero no importa, por mucha variedad cuatrodimensional con métrica lorentziana que sea, a ver quién narices tiene ahí de cortarla bien. Bueno, y para terminar, simplemente, esto que os he contado es un poco general, ¿no? Y es un poco como decir, bueno, Isabel, tú aquí me estás vendiendo la moto, porque tú me estás explicando cosas, si cortes, no sé qué, pero ¿esto de verdad se hace? O sea, esto de cortar el espacio-tiempo y de como tú quieres y cambiar cosas, ¿esto de qué funciona? Lo que os voy a enseñar aquí son unas imágenes de la evolución de dos agujeros negros que están girando uno alrededor del otro, cada vez más cerca, hasta que se fusionan y se juntan, ¿vale? Son simulaciones que han hecho un colega mío, Zacarías, y su estudiante de doctorado, Ian, en un grupo de investigación de Estados Unidos, de la Universidad de Virginia, y básicamente la simulación que tenéis abajo, voy a partir de los mismos datos iniciales. ¿Vale? Ahí lo que tenéis son los dos agujeros negros. Entonces los colorines, donde veis el negro o el azul, es donde están los agujeros negros. Y donde veis el rojo es donde no están los agujeros negros, ¿vale? Entonces, normalmente la gente que hacía, ponía los agujeros negros y decía, o corto o hago lo que sea, pero lo sigo, ¿vale? Si yo no hago ningún corte adaptado a mi problema, lo que van a hacer los agujeros negros es girar uno alrededor del otro. ¿Vale? Entonces giran uno alrededor de otro, cada vez más cerca, cada vez más juntos. Pues ¿sabéis lo que han conseguido Zacarías y Ian? Ellos han dicho, como yo sé el espacio-tiempo que más o menos me voy a encontrar, voy a cortar de otra manera más inteligente. Voy a cortar de tal manera que mis agujeros negros no se mueven en los cortes que yo estoy haciendo. Porque ellos, además de cortar de una manera, cuando pasan al siguiente lado, giran la loncha un poquito. Así que lo que se movía el agujero negro, ellos dicen, tira para atrás y estate quieto. Son capaces de codificar en una ecuación complicada que no os voy a enseñar y que no hace falta que sepáis, más o menos ese movimiento de los agujeros negros. Y entonces, en vez de los agujeros negros se mueven, lo que yo hago es mover mis lonchas. ¿Qué consigo con eso? Pues que algo más o menos complicado, como que den vuelta uno alrededor del otro, se transforma en que los dos agujeros negros están así y hacen ¡tapo! Se acabó. Ya tienes tu simulación hecha. ¿Os podéis imaginar que algo como y se juntan? O algo como de vuelta, a ver que no me equivoco todo y se juntan. Lo primero es mucho más sencillo. Necesitas muchas menos horas de ordenador para resolverlas. Puedes poner, digamos, más detalle donde te interesa. Y tu vida es mucho más sencilla, ¿vale? ¿Pero por qué conocemos eso?
porque yo sé la geometría del espacio-tiempo, yo conozco el problema que voy a resolver. Y entonces, en vez de decir, los agujeros negros van a estar dando vueltas y me van a estar fastidiando y dando vueltas y complicándome la vida, no, yo voy a dar la vuelta por ti. Y el agujero negro se queda quieto. Y eso resuelve. Para que os hagáis una idea, la simulación de abajo pueden ser pues del orden de meses en miles de supercomputadores, o sea, de miles de procesadores en supercomputadores en el mundo. Lo de arriba puede ser a lo mejor semanas. Algo que se tardaba muchísimo en resolver, se tarda mucho menos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo estoy cortando adecuadamente mi salchichón y mis pimientas. Digo, mi espacio-tiempo y mi agujero negro. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que haya sido pues un poco más durita al principio la charla, porque me gustaría quería enseñaros algunas ecuaciones reales. Esas ecuaciones las trabajamos, pero un buen matemático no dirá cómo se escribe una ecuación. Un buen matemático dirá qué significa una ecuación. Y las ecuaciones se utilizan para modelar todo, incluso cómo puedo cortar un salchichón. Me voy a quedar aquí, espero no haber hablado demasiado. La parte técnica de que me tengo que girar y todo este rollo y el palito, en fin, espero que os haya gustado la charla, que os hayáis quedado con que cortar un salchichón puede tener muchas matemáticas y mucho arte, y que si tenéis alguna preguntilla, pues intentaré resolverla lo mejor posible.